Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Confieso valientemente, mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. No seré el mismo, estoy por recibir la incorruptible, indestructible semilla eterna de la palabra de Dios. Nunca más seré igual, nunca más seré igual. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Qué bendición tan grande es poder decir nunca más seremos igual. Nunca más seremos igual, porque sabemos que cuando estamos en las manos de Dios, ese hombre viejo ya no vamos a tener que ser lo mismo, y tenemos que creer de que vamos de gloria en gloria y que nunca más seremos igual. Así que poderosa palabra, se pueden sentar. Hoy se me dio la oportunidad y siempre veo eso como un privilegio de traerles la palabra. Cuando Dios le da un mensaje a alguien es porque Él sabe que alguien necesita escucharlo, y espero que así sea esta mañana. Vamos a comenzar. Yo tengo una pregunta, me la estaría haciendo a mí mismo. Para mí, ¿qué sería o qué significa la palabra disciplina? Y cuando pensamos en qué significa la palabra disciplina, podríamos pensar en algo malo, podríamos pensar en la correa, podríamos pensar en la chancla, podríamos pensar en corrección o en militares, podríamos pensar en tantas cosas como en una forma negativa. Cuando yo estaba niño, yo recuerdo que un ambiente bien dramático. Yo vivía aquí y al frente de mi casa vivían una familia muy querida, unos padres muy especiales, y tenían dos gemelas más o menos de la misma edad mía. Y en ese entonces teníamos como 6, 7 años, y los papás son gente muy especial, pero bravos y enojones como lo que más no se puede. Y yo recuerdo que cuando íbamos a esa casa, ellos sacaban, especialmente la señora sacaba un matamoscas. El pastor me dijo que en México sí lo usaban, y esa mujer le daba a esas niñas con ese matamoscas, pero con toda la gana, y eso le daban y todos salíamos corriendo. Hasta yo me ponía a correr, y esa señora dele con ese matamoscas y dele, y esas niñas quedaban con las marcas porque tiene como unos huequitos y le quedaban esas marcas en las piernas. Y eso era bien traumático, pues porque yo decía, pero ¿qué clase de disciplina es esa, verdad? Y esa es la mentalidad que muchas veces nos tenemos en la mente, o pensamos de lo que es la disciplina: castigo, pelas, chancla, golpes, mejor dicho, todo lo malo. Y quiero comenzar contándoles una historia de un reportaje que estuve viendo esta semana, de una cárcel en Nueva York que están teniendo un gran problema, especialmente con los jóvenes que llegan allá desde los 18 hasta los 21 años especialmente. Y son jóvenes que muchas veces van a pagar cárcel supuestamente solo como por un año, maybe 2 años, por pequeños crímenes pues que cometieron, maybe un robo, maybe drogas o cosas así, y van solamente a la cárcel por un año, pero terminan alargando mucho la condena por causa que en su conducta y no quererse someter a la disciplina de la cárcel se la terminan regando y les dan muchos más años. Y en una de las partes que estaban mostrando más o menos de lo de los jóvenes, había una parte donde estaban los jóvenes más fuertes, y cuando estaban pasando las personas que les dan la comida tenían como un pequeño hueco en la puerta pues de la celda, ¿verdad? Y cuando pasaban los de la comida les tiraban el orín o les tiraban las cosas que hacían en el baño por esa ventanita en una forma de rebeldía. ¿Por qué? Porque estaban enojados o estaban frustrados porque les traían disciplina. Y entonces cuando escuchamos o hablamos, vemos todo esto, nos damos cuenta de cuán difícil es para las personas realmente ser disciplinadas, cuán difícil es para las personas recibir la disciplina como un acto de ayuda o de amor. No, para nada. Uno lo ve como un acto de mal, ¿verdad? Pero cuando lo vemos de esa forma y nos damos cuenta que en la Biblia Dios nos habla de la disciplina, en la Biblia Dios nos habla de la disciplina, y no lo podemos ya conectar con la parte que muchas veces en las iglesias pensamos en la disciplina es que a un voluntario o algo que quebró aquí una cosa.
no, que no es que lo vamos a poner de disciplina, pero cuando pensamos en esa parte de que van a poner a alguien en disciplina porque cayó, porque hizo algo malo, y lo sientan en la silla y toda la iglesia se da cuenta que está en disciplina, y los juzgan y los miran, y este ya no canta, y este tal cosa, o esta hermana, o este aquí, que hicieron algo, y esa es la parte en la que la persona siempre ven lo que es una disciplina, ¿verdad? Y cuando vemos en la palabra de Dios que Dios habla de la disciplina, les voy a leer en Hebreos y me voy a enfocar más en la parte del 10 y el 11 que dice: cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Desde luego que ningún castigo nos gusta, a nadie le gusta el castigo, como lo hablaba. Si se conecta con algo malo, a nadie le va a gustar el castigo. No nos gusta el castigo en el momento de recibirlo, pues nos duele. Pero si aprendemos la lección de Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Y entonces como les decía, cuando nosotros pensamos en la disciplina y cuando pensamos en la disciplina de la iglesia, y hablando de una iglesia cristiana, que hablamos del amor, que hablamos de la gracia, que hablamos de amar al pecador, y se escucha la palabra disciplina, podría traer como una contradicción de cómo vamos a predicar sobre la disciplina sabiendo que supuestamente vamos a hablar del amor de Dios, o porque voy a traer un mensaje sobre la disciplina sabiendo que Dios amó al mundo, la visión de la iglesia, vamos a amar, no vamos a juzgar, vamos a amar a todo el mundo. Pero cuando vemos en la palabra de Dios que Él dice que en la misma forma que como nuestros padres terrenales nos aman, y sabiendo que no son perfectos y cometen errores, cometemos errores, pero cuidamos a nuestros hijos y tenemos disciplina para cuidar de ellos, cuánto más tenemos que pensar que el Padre, que realmente es un amor puro, sin mancha y perfecto, cuando nos viene a disciplinar es porque Él quiere que nosotros estemos bien, es porque Él quiere que nosotros salgamos de cosas, es porque Él quiere que nosotros estemos en toda área conforme y viviendo en la victoria que Él nos dio en Cristo Jesús. Entonces, cuando nos vemos en esta forma y cuando nos damos cuenta de que Dios, cuando viene a traernos disciplina, sea en lo que sea, por medio del pastor, por medio de una palabra, por medio de un hermano o lo que sea, cuando viene a traernos esa disciplina, lo vamos a ver como ya se está molestando, ya se está jeringando, ya se está haciendo algo malo, ya está haciendo esto que no está bien, o lo vamos a recibir: gracias Padre porque tú me amas, gracias Padre porque tú quieres lo bueno para mí, gracias Padre porque tú estás conmigo. Y escribí una palabra de lo que podríamos nosotros ver como disciplina. Ya me perdió. Bueno, pues aquí está. Si lo viéramos como disciplina en la parte de lo que hablábamos al principio de malo, militar y todas esas cosas, o si lo viéramos como con el significado que da la disciplina, que es orden, instrucción, amor, transformación, cambio, victoria, promesas. Si lo empezáramos a ver de esa forma y nos diéramos cuenta que cuando viene la disciplina de Dios es porque realmente Dios quiere traer orden en nuestras vidas, es cuando Dios quiere traer orden a nuestra casa, es cuando quiere Dios que áreas de nuestra vida que nos están afectando en nuestra vida cristiana, Él quiere traer orden porque Él quiere que salgamos de ahí, cuando Él quiere instruirnos en áreas porque quiere que vivamos en victoria. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra y nos es más fácil leer las promesas de Dios, yo recuerdo que cuando éramos cristianos nos daban unas libreticas con promesas de Dios y nos sentíamos gozosos porque las promesas de Dios, y nos llenamos de las promesas de Dios. Pero ¿cómo nosotros vamos a recibir las promesas de Dios si en el momento en que Él nos quiere corregir o nos quiere ayudar o nos quiere mostrar su amor por medio de la disciplina, lo que nosotros tratamos es de darle la espalda y no recibir ese amor porque no es fácil recibir esa promesa, ¿verdad? Entonces, una de las partes más difíciles que cuando hablábamos de la parte de estos jóvenes que era bien triste porque son muchachos que a los 18 años vivían con su madre, su padre no estaba presente en muchos casos, salieron de su casa, se fueron para la cárcel por algo que cometieron, por un error que cometieron, por malas relaciones que cometieron, y de un año que tenían que estar ahí empezó a alargarse y alargarse y alargarse las cosas, por lo que simplemente no quería someterse a las reglas y a la disciplina que se daba en esa cárcel. Pero cuando nosotros pensamos en eso, que es un acto de rebeldía,
¿Cuántas veces nosotros como cristianos, cuando no queremos recibir la disciplina y el amor de Dios, actuamos de la misma forma como de esos jóvenes? Dios tratando de enseñarnos: Sebastián, tienes que cambiar esta área, Sebastián, tienes que hacer esto bien, Sebastián, tienes que dejar esta relación, Pastor Jorge, tienes que hacer esto, Belinda, tienes que hacer aquello, y empezar el Señor a darnos dirección de áreas de nuestras vidas que tienen que cambiar, porque no solamente soy yo, no estamos todos, que Dios viene a traernos unas áreas que tienen que cambiar. Pero en vez de nosotros querer hacerlo, lo que empezamos es empezar a hacer berrinche, a empezar a girar los ojos, a tener una actitud de jovencitos, porque no nos gusta la disciplina, porque no nos gusta la corrección, y empezamos a girar, y empezamos a hacer oposición, y empezamos a que nos cae gordo porque está trayendo esa disciplina. ¿Y cuántas veces a nuestros padres o nuestros hijos, cuando nosotros les empezamos a decir algo y les enseñamos algo y les decimos algo por su bien, y al final del día terminamos diciéndoles: se lo dije, te dije que no hicieras esto, te lo dije, te lo dije? Y cuántas veces Dios en la misma forma, Él trató y trató y trató y trató de ayudarnos, trató de poner orden en nuestras casas, trató de enseñarnos para instruirnos, trató por amor de enseñarnos algo, y llega uno a la misma parte, pero Él no lo hace: te lo dije, te lo dije, te lo dije. Él dice: aquí estoy porque quiero ayudarte, aquí estoy porque quiero que vengas, y no importa que hayas alargado la cosa y alargado la cosa y alargado la cosa, aquí estoy porque te quiero ayudar, aquí estoy porque quiero estar contigo. Y yo tengo 3 puntos de esta mañana, y el tema de esta mensaje es: la disciplina de Dios es parte de su amor. Pero cuán difícil es conectar disciplina con amor. Cuán difícil es conectar corrección con amor. Cuán difícil es conectar, y cuando uno sabe que los padres son más o menos canzoncitos, aceptar de que esa disciplina es simplemente porque nos aman y realmente quieren lo mejor para nosotros. Y asimismo, cuando Dios nos corrige, o cuando Dios nos trae una palabra, cuando Dios está tratando de tratar algo en nuestras vidas, lo recibimos de la misma manera, o simplemente hacemos lo mismo con nuestros padres: tan cansón, tan fastidioso, ya me vino a molestar otra vez Dios, ya vino a hacer eso conmigo. Y los puntos que tengo esta mañana es: el primero es, cuántas veces nosotros hacemos shows o hacemos berrinches o actuamos en una forma de rebeldía, en la misma forma que esos jóvenes en esa cárcel, y por esa razón alargamos y alargamos y alargamos más un proceso, o alargamos más las cosas que Dios tiene para nosotros. Y cuando estamos hablando de esto, quiero contarles una historia, y es en un tiempo de mi vida el Señor empezó a tratar algo conmigo, y yo prendía la televisión y exactamente estaban hablando de las finanzas, y empezó el Señor a tratarme esa área en mi vida, y yo veía otro canal de televisión cristiano y empezaban a hablar de las finanzas, de las tarjetas de crédito. Por ese otro lado, las finanzas y las tarjetas de crédito. Y el Señor va a empezar a tratar y a tratar y a tratar de enseñarme sobre ese tema, ¿verdad? Y empecé yo a hacer un cambio temporal, un pequeño cambiecito aquí, ese mes pagué un poquitico más de las tarjetas o cosas así. Pero en realidad llega ya el punto en que empezaba yo a hacer las mismas cosas y a hacer ningún tipo de cambio, porque yo prefería simplemente dar la espalda a Dios, no quererle obedecer, y simplemente darme yo el gusto de gastar y gastar y gastar y disfrutar la vida, y después estar todo enredado, todo embalado y todo lleno de deudas. Y esta es cuando yo vivía antes de mudarme para Georgia. Yo vivía en norte de Carolina y tenía un grupo de amistades que la mayoría eran colombianos, y muchos de ellos estaban bien económicamente. Había unos que tenían su negocio, creo, había una que era abogada, bueno, en fin, tenían una economía buena, y yo era el más pobre. Tenía mi trabajo, bueno, no pobre, no, perdón, era el más, un trabajo, sí, menos favorecido. Tenía un trabajito ahí normal y toda la cosa, que podría vivir bien, ¿verdad? Pero ¿por qué no vivía bien? Pues porque estaba bien endeudado, porque estaba pagando y pagando y pagando y pagando aquí tarjetas y tarjetas y toda la cosa. Pero entonces, cuando empezó Dios a tratarme toda esa parte de mi vida, empecé a darme cuenta que realmente yo no estaba recibiendo el consejo de Dios, y no estaba queriendo entrar en esa disciplina que Dios quería traerme a mis finanzas, simplemente porque yo prefería
darle la espalda a Él, hacer un berrinche y empezar simplemente a gastar y no a ser un buen administrador del dinero que Dios me estaba dando en ese entonces. Y cuando yo me sentía frustrado y muchas veces me sentía como con rabia porque por qué mis amigos estaban bien económicamente, por qué podían darse gustos, por qué tenían casa, por qué tenían todo, no eran cristianos, no diezmaban, no hacían nada. En cambio yo, cristianito, yo que daba diezmos, yo que hacía esto, yo, y llegaba a la parte en la que yo no estaba aceptando la disciplina de Dios y lo único que hacía era cuestionar el por qué yo no estaba bien, sabiendo que y veía personas que no eran cristianas, estos incircuncisos, estos pecadores, y estaban mucho mejor que yo, estaban mucho mejor en las finanzas que yo, y yo que era disque cristiano no lo hacía, ¿verdad? Y eso me llenaba como frustración y me daba como rabia. Y ellos iban a los cumpleaños y podían darse los gustos de comer lo que quieran y podían dar buenos regalos y toda la cosa, y yo me sentía mal porque yo no lo podía hacer. Pero cuando llegaba el momento de Dios quererme disciplinar, en vez de recibir esa disciplina y en vez de aprender de las lecciones, seguía yo alargando el proceso, porque lo que yo hacía era irme a gastar y irme a gastar lo que no tenía, no hacía un budget correcto para poder gastar lo que tengo, sino que simplemente la tarjeta, y esas tarjetas son bien fáciles de usar, pero bien difíciles de pagar, y seguía yo usándolas, y por una buena temporada yo iba casi todas las navidades a Colombia, supuestamente con el dinero de los taxes. En noviembre compraba todas las cosas, pero supuestamente en febrero venían los taxes. Cuando venían los taxes ya tenía otras cosas que pagar y más deudas me metían en las tarjetas. Y entonces eso fue un proceso de ser un mal administrador del dinero, un mal administrador de las cosas de Dios. Pero cuando Dios empezó a tratar eso en mí, en vez de yo querer aceptarlo, recibir esa enseñanza y querer recibirlo, lo único que hice fue darle la espalda y no querer escuchar lo que Dios tenía para enseñarme. Y cuando venían los problemas, o cuando no tenía con qué pagar las cuentas, o cuando tenía una situación, ahí yo sí estaba, Señor, llorando. Pero Señor, ¿por qué? Señor, soy yo muy pobre, Señor, no me alcanza para eso, y hago un show, y hago un berrinche, y hago una cantidad de cosas. Y eso es lo que muchas veces nosotros como cristianos hacemos cuando no queremos escuchar la corrección y la disciplina de Dios. Y es más fácil para nosotros criticar a nuestros hijos cuando no escuchan, pero cuando aquí no escuchamos al Padre que realmente quiere lo mejor para nosotros. Cuando nuestros hijos que nos dicen: es que usted no me escucha, es que usted no me entiende, es que todo eso, realmente nosotros cuando le decimos lo mismo a Dios: es que no me entiendes, realmente estamos siendo correctos de cuestionar a Dios, sabiendo que nosotros somos los que estamos haciendo algo mal, sabiendo que nosotros somos los que no queremos cambiar, cuando somos nosotros los que no queremos obedecer. Y voy a leer Proverbios 3, 12, dice: porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Escuchen ese: porque el Señor, nuestro Padre, el Padre de los cielos, el Dios por el que estamos nosotros aquí, al que ama. Y si nosotros nos consideramos sus hijos, si nosotros nos consideramos parte del pueblo de Dios, aquí dice: Él nos ama y por eso nos reprende. Él nos ama y por eso cuida de nosotros. Él nos ama y por eso quiere traer disciplina a nuestras vidas. Porque Él no quiere simplemente tener unos hijos derrotados, unos hijos llenos de shows, unos hijos llenos de berrinche, unos hijos llenos de problemas, unos hijos caídos, unos hijos todos derrotados, pobres o amargados, o en una relación tóxica, o en cosas malas, simplemente porque no quieren escuchar y no quieren obedecer lo que Dios está diciéndole a nosotros. Y una de las cosas que sí tenemos que tener claro es que Dios, sea por un lado, o sea por el otro, o sea por aquí, pero Él siempre se encarga de mostrarnos a nuestras vidas cuando Dios quiere transformar algo o cambiar algo en nosotros. Ahí el problema es cuando nosotros cerramos el oído y no queremos escuchar. Cuando el Señor está tratando de hablar y nosotros es como... Cuando Dios quiere enseñarnos y nosotros estamos como otra vez y giramos los ojos: en serio, es que tú no me entiendes, y volvemos a lo mismo otra, y Dios como tratando de decirnos: te lo dije, y uno y
Entonces cuando empezamos a pensar que nuestra actitud, que nosotros, la actitud que estamos teniendo para Dios, encerrar los ojos, y después nos damos cuenta que Dios quiso ayudarnos, que Dios quiso bendecirnos, pero realmente no estamos aceptando su corrección, simplemente porque por nuestra actitud o por nuestra dureza estamos cerrando el oído y no estamos dejando escuchar la voz de Dios para poder cambiar. El segundo punto que tengo es el amor de un padre, que lo leíamos en Hebreos 12, 9, 11. Y cuando hablamos del amor de un padre, y que ya lo había dicho anteriormente, si nosotros como padres queremos darle lo mejor a nuestros hijos, si nosotros como padres queremos cuidar de nuestros hijos, queremos que ellos sean personas de bien, queremos enseñarles cosas para que vivan bien, vivan correctamente, crear en ellos principios importantes para que sean personas bien, cuánto más Dios, que realmente sabe ser padre, porque Él es el Padre de la gloria, Él es el Padre perfecto. Cuánto nosotros como padres cometemos errores, de pronto no sabemos hacer muchas cosas algunas veces, pero Él realmente lo sabe todo en una perfección, y Él sí quiere y sabe cómo cuidar de sus hijos. Nosotros maybe no, pero Él sí sabe cuidar de nuestros hijos. Pero así nosotros, en lo que nosotros sabemos, en el amor que tenemos por nuestros hijos, queremos darles ese amor, queremos darles enseñanza, queremos corregirlos, queremos dar orden a sus vidas. En esa misma forma Dios lo quiere hacer para nosotros, y Él sí lo hace en una forma perfecta. Pero ahí es la parte: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a recibir esa corrección, ese cuidado de Dios, y que Él sea el que haga y ponga orden en nuestras vidas? Una de las cosas que cuando hay una palabra en la iglesia, el pastor Jorge o cualquier persona está trayendo una palabra en la iglesia, yo sé y he escuchado personas que aleluya, gloria a Dios, y les toca ese mensaje y se sienten aleluya, borracha, mejor dicho, pero y como que se les trae un gozo y una alegría, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Y muchas veces son las personas a las que más le cae ese mensaje, pero lo sienten más porque miran a la persona del lado, porque como que no les cae a ellos, pero es más fácil que les caiga a las personas de los lados, porque no lo reciben como, oh, como que Dios me está tratando de hablar a mí. No, yo no creo, yo creo que le está hablando a Renatica, o le está hablando a Pepín. Pepín ya no está aquí. A Pepito, le está hablando aquí. Aquí está la mamá y el papá. O le está hablando a Pepito, o le está hablando a Renatica, pero a uno, no, Dios nunca me habla, no, esa palabra no es para mí, no, esa palabra no me va a tocar a mí, no, pero Dios tratándole de hablar, y ella, aleluya, gloria a Dios, yes, pero están cerrando su oído y están ignorando que Dios está tratando de hablar a ellos, y es más fácil decir, oh, esa palabra no era para mí, era para la hermanita aquí, la hermanita allá. Y eso muchas veces lo que hacemos, y se ve mucho. ¿Y qué es ese gesto, o qué es esa forma de uno cerrar el oído para lo que Dios le está enseñando? Simplemente un berrinche más, un berrinche de no querer escuchar la palabra de Dios, abrir el corazón, decirle, Dios, si tú me estás hablando, abro mi corazón para que tú me enseñes por medio de esta palabra. Señor, yo no voy a mirar el pecado de alguien, yo no voy a mirar el pecado de esta hermana o de este hermano o de cualquier persona, pero yo quiero que cuando tú me enseñes una palabra, yo no cierre mi oído simplemente por mi desobediencia, yo no cierre mi oído simplemente porque no quiero escuchar, yo no quiero cerrar mi oído para que tú me enseñes a mí y yo alargue más los procesos y algo que pudo haber sido un año, como esos jóvenes, un año de cárcel, terminó en 5 o 7 años simplemente porque no quisieron someterse a la disciplina de un lugar, y se alargan sus procesos. Y el último punto que tengo, el número 3, es cuando nos enojamos con Dios. Y eso es algo que me toca a mí bastante, porque yo por un buen tiempo en mi vida yo estaba enojado con Dios, yo sentía rabia con Dios, yo sentía que Dios a mí no me ayudaba en nada, que Dios a mí no me quería. Pueden bajarle el aire, tengo calor, por favor. Amén. Cuando yo me sentía enojado con Dios, yo sentía rabia con Dios, yo sentía que Dios a mí no me escuchaba, que Dios a mí no
no me ayudaba en nada, que Dios a mí no me estaba haciendo absolutamente nada en mi vida. Me sentía frustrado en mis finanzas, me sentía frustrado en mi vida personal, me sentía frustrado emocionalmente en todas las áreas de mi vida. Yo era un desastre, me sentía que yo era un desastre. Y entonces eso lo que hizo en mí fue enojarme con Dios. Yo me sentía con rabia con Dios y yo era cristiano, iba a la iglesia, pero realmente no estaba viviendo contento como cristiano. No estaba disfrutando de mi vida cristiana bien por el hecho de que me sentía enojado con Dios, porque llegó un punto en que yo ya no estaba viendo a Dios como un padre, sino que estaba viendo a Dios como un Dios que no estaba bendiciendo mi vida, un Dios que no estaba ayudándome en mi vida, un Dios que no estaba haciendo nada por mí. Pero cuando ya después me empecé a dar cuenta, era que Dios no quería hacer nada por mí, o era Sebastián que no quería que Él hiciera algo en mí, o era Sebastián que estaba cerrando las puertas para que Él pudiera hacer algo en mí, o realmente era Sebastián que estaba no dejando o dándole la puerta a Dios, o hacerle un berrinche, una actitud, y Él no estaba pudiendo hacer algo en mí simplemente porque yo se lo estaba impidiendo. Y seguía yo enojado, y seguía yo frustrado, y seguía yo soy pobre. Bueno, sí, yo le hacía toda clase de show, y a veces me levantaba cuando no tenía que pagar, o cuando me sentía triste y solo porque mis amigos estaban en una finca o en la playa y yo no pude ir porque yo era muy pobre, o porque no tenía las finanzas para ir, y me sentía frustrado y me sentía enojado y me sentía en esa cama así todo dramático llorando porque yo no puedo hacer esto. Ay, es que Dios no me quiere. Ay, es que yo dije cristiano pero en este país solo, abandonado, y hacía unos shows que ustedes no se los imaginan, mejor dicho, cual novela. Pero cuando ya llegó un punto en que me mudé de Norte de Carolina para acá, y ya llegó una parte en la que Dios dijo, o siento que Dios dijo, o hago yo algo o ese muchacho va a estar toda la vida derrotado, o hago yo algo o algo tiene que pasar, pero no puedo seguir dejando que ese muchacho siga viviendo una vida cristiana, pero de cristiano vivía más en derrota que realmente en las promesas de Dios. Supuestamente, y yo declaraba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, pero estaba realmente viviendo las verdades de esas promesas que Dios tiene para mi vida. Para nada, no lo estaba viviendo. No era más que vencedor sabiendo que me sentía todo derrotado, me sentía todo enojado con Dios. No lo estaba viviendo. Y me vine para acá, para este estado. Dios abrió las puertas, me sentía feliz. Y entonces llegué y conocí a una señora colombiana en los apartamentos donde yo me mudé. Una señora que me habló del negocio de un taxi, y yo me sentía muy contento por ese negocio. Me habló, me dijo, mire, no, Sebastián, se hace como $1,000 a la semana, y yo, gloria a Dios, el Señor escuchó mis oraciones, ya voy a salir de pobre, voy a pagar esas tarjetas de crédito, gloria a Dios, aleluya, mejor dicho, me sentía el hombre más feliz del mundo. Y empezó la parte de que yo dije, Señor, como a sentir algo en mi corazón que no, como esto no es la voluntad de Dios. Pero yo dije, voy a orar unos días. Y entonces yo, Señor, abre las puertas, Señor. Pero yo ya tenía en mi corazón, y ya lo había dispuesto en mi corazón, de que estaba orando, pero ya dije, voy a abrir el taxi. Entonces yo voy a estar orando, pero contacté a la persona que pintaba el carro. Mi carro era negro y lo pintaron rojo. Y seguía orando, pero mandé a hacer los stickers, unos stickers amarillos que decían Taxi del Norte. Todo ese carro lleno. Ese carro estaba lleno de stickers amarillos, y yo seguía disque orando, ya el carro pintado, ya lleno de stickers, ya saqué todas las licencias, pero todavía disque orando para ver si el Señor, a ver si era la voluntad de Dios. Y eso sí que nos pasa a nosotros cuando supuestamente estamos orando y esperando en Dios, pero dando pasos para a meternos a eso, a meternos, y yo ya lo hago, y Señor, esto es un negociazo, Señor, $1,000 a la semana, gloria a Dios, aleluya, ya no voy a tener que pagar mi minimum payment, ya voy a mandar 200, 300, estas tarjetas las pago, gloria a Dios, aleluya. Y cuando me empecé a trabajar en este negocio y me empezó a tratar el Señor en un área en mi vida que era la parte del orgullo, y empezó a tratar el Señor esa parte de creidito, de que me creía muy de la high, de que me creía muy con mis amigos que tenían dinero y que teníamos, y me empezó el Señor a tratar la parte de que yo me iba para Colombia, y gastaba muy a punta de tarjetas, pero supuestamente que tenía bien.
Y quiero aclarar de que si alguien maneja un taxi aquí, es un trabajo como cualquiera, no tiene nada de malo. El problema era yo. El problema era que yo tenía un problema de orgullo y me montaba yo en ese taxi lleno de letreros y a mí me daba una vergüenza y yo me sentía tan mal de ser taxista y yo me sentía tan triste y tan pobre y tan paupérrimo ser un taxista y yo me avergonzaba, me sentía re mal. Y en ese entonces yo iba a una iglesia y llegaba 5 minutos después de que empezaba para que nadie me viera en el carro, y cuando empezaba la administración yo me iba corriendo me iba corriendo porque yo no quería que nadie me viera en el taxi. Y eso duró más o menos como 1 año y medio y me invitaban a células, me invitaban a reuniones. Yo no iba a nada, yo no tenía amigos, yo no veía nada porque yo me daba pena de que me vieran en un taxi. Y el Señor tratando esa parte de la autoestima, y el Señor tratando esa parte del orgullo, y conectando esa parte con el querer gastar y el querer comprar cosas y el querer aparentar algo que yo no era. Mostrar de que económicamente estaba muy bien, pero mensualmente llegaban los biles de las tarjetas bien altos. Entonces de que realmente estaba bien, no, estaba era bien endeudado. Y recuerdo una vez aquí una historia antes de eso. Cuando estaba manejando el taxi, estaba por allá yo en Gainesville y se cayó una gallina de uno de esos trucks de las polleras. Y yo no sé cómo se metió debajo del camión y como por 15 días ese camión olía a gallina muerta y yo cada vez me sentía peor. Yo, este taxi huele a gallina muerta. Este taxi huele a gallina muerta y yo me siento destruido y yo me siento mal en ese trabajo, y la gente montada en ese taxi, yo enojado, y yo me sentía frustrado porque yo estaba haciendo algo que no me gustaba, que me daba pena hacer, y mi carro oliendo a gallina muerta y yo me sentía bien. Y una de las cosas que más me dio como un jalón es que me fui yo para Target. Una hermana que en la iglesia iba, una muchacha americana muy nice en la iglesia. Entonces yo llegaba a la iglesia y me saludaban muy querida. Hey, ay, no, mejor dicho, había una amistad porque ella era una de las que recibía a la gente en la puerta. Entonces yo, claro, aquí iba a la iglesia, muy buen cristiano. Hey, how you doing? ¿Cómo estás aquí? Muy querida, muy de la casa. Pues cuando llegué aquí a Target, estaba la muchacha parada en la puerta y yo pasando en mi taxi rojo lleno de letreros con Taxi del Norte. Y empezó esa muchacha a quererme saludar y así esa muchacha, hey Sebastián. Y yo, ese no es Sebastián, a mí no me conoce. Y exactamente en la línea que está pasando la gente, pasaron como 20 personas. Entonces yo estaba aquí esperando a que pasaran las 20 personas, la morena ahí esperando, saludándome, ya me estaba desbaratada, tratándome de saludar. Y yo, no soy Sebastián, no se me conoce. Usted no me conoce, no soy Sebastián. Y más personas pasaban, y pasaba una señora con un bastoncito y esa señora saludándome, y yo, no soy Sebastián, no soy Sebastián. Me provocaba yo arrancar y tú para salir, pero yo no quería que me vieran en el taxi. Y ahí fue cuando el Señor empezó a tratar, no solamente en la parte del taxi, no solamente eso, sino que el Señor me empezó a conectar con personas. Ahí fue cuando el Señor en el área me conectó con el pastor Jorge, y empecé yo a conocer personas que con un mundo totalmente diferente a lo que yo pensaba que era la vida cristiana. En ese entonces también empecé a ir a un shelter en Atlanta, a visitar a personas, a llevarles comida. Eso era un grupo también de americanos, y dos o tres familias de los que iban allá eran personas que eran millonarias, literalmente. No se les veía que tenían tanto dinero, no aparentaban nada. Y cuando yo empecé a ver esa gente que realmente sí tenía plata, que realmente sí tenía algo, y abrazaban a esas personas con un amor, con una gracia de saludar a esas pobres personas tan necesitadas. Y eso me empezó como a dar ahí un revolcón, y el Señor empezó como a tratar una cosa en mi vida, que ahí ya empecé yo a darme cuenta todo el proceso que yo pasé, y todas esas cosas que yo pasé con mis deudas y con mis problemas y con el enojo que yo tenía hacia Él. Pero todo eso pasó simplemente porque yo cerré mis ojos a que Él realmente pudiera disciplinarme, que Él pudiera hacer algo en mi vida, que Él pudiera empezar a transformar esa área de mi vida, que no solamente eran las deudas, sino solamente que también era mi orgullo y el querer aparentarle a la gente por medio de dinero que no tenía.
Y me iba yo para allá y yo veía a esa gente de mucha plata, de mucho dinero, abrazando a esa gente. No le importaban si olían mal, no le importaban quién era, cómo eran, cuándo eran, no les importaba nada, simplemente estaban ahí para mostrarle el amor de Jesús a una persona que lo necesitaba. Y habían personas que les cortaban su pelo, habían personas que hacían tantas cosas por ellas, que realmente Dios me mostró hasta qué punto el querer mostrar algo o el querer pretender que eres algo realmente valió la pena. Y ahí es cuando yo me empecé a dar cuenta de eso y empecé yo a no querer seguir. Empezó el Señor a tratar esa área en mi vida, y de tanto tiempo que estuve alargando ese proceso y alargando el proceso, y meta las tarjetas y meta las tarjetas, y me sentía muy Kardashian y me sentía muy gastón y muy feliz y muy de todo, y el más rico, el más supuestamente. Pero cuando ya el Señor me empezó a mostrar y me empezó a enseñar que de eso no ganaba nada, y que algo Él tenía que tratar era el orgullo que yo tenía en mi corazón, o la inseguridad que yo tenía en mi corazón, el Señor empezó a tratar todo eso. Es cuando me di cuenta, ahora ya llegó el punto en el que el Señor, empecé a recibir la corrección de Dios o la disciplina de Dios para poder vivir en el orden que Él quería para mí. Cuando yo daba un diezmo, yo creía en que Dios me iba a prosperar y Dios me iba a prosperar las finanzas, pero siendo un mal administrador de mi dinero, siendo un gastón desordenado, usando las tarjetas de crédito, ¿cómo Dios va a poder multiplicar las finanzas al 100 por 1, abrir las puertas de los cielos, sabiendo que yo no estaba con las manos abiertas para recibir esas bendiciones, sino que estaba yo haciendo lo contrario de lo que Él quería que yo hiciera? Y entonces, como decía, en este punto que yo estaba enojado con Dios, sí, estaba muy enojado con Dios y tenía rabia con Dios. Y cuando yo estaba en ese taxi, muchas veces yo lloraba, más dramático, más, yo lloraba en ese taxi y me sentía con rabia y me sentía enojado. O cuando empecé como el Señor a tratar esa parte de que me daba pena, o no quería tener relaciones con amistades, no quería compartir con gente de la iglesia por un orgullo. Claro que me daba rabia y me daba frustración y me enojaba conmigo mismo, pero lastimosamente también conectaba eso de que era que Dios no me quería ayudar, que Dios no quería hacer algo por mí. Pero recuerdo muy bien cuando Dios me decía: Sebastián, ese negocio no está bien, Sebastián, eso del taxi. Y yo dando pasos para, como decía anteriormente, dando los pasos a hacer algo y supuestamente esperando en Dios que Él me diera la respuesta. Pero ¿qué es ese? Un acto simplemente de rebeldía a recibir la corrección o la disciplina o el amor de Dios en esa área de mi vida. ¿Y por qué cuando cuento ese testimonio, cuando cuento esas cosas, por qué las digo? Porque yo creo que todos como cristianos, o todos que vivimos en nuestra vida cristiana, hemos llegado al punto en el que no hemos sabido manejar nuestra relación con Dios, y cuando Dios nos quiere corregir, no recibimos la corrección de Dios y nos es más fácil darle la espalda, o nos es más fácil dar un berrinche, o nos es más fácil simplemente ignorar las cosas de Dios, porque no nos gusta la disciplina, porque conectamos la disciplina con rabia, con enojo, con la chancla, con estas cosas. Pero cuánto fuera diferente si nosotros recibiéramos la disciplina de Dios como nuestro Padre que está cuidando de nosotros, como nuestro Padre que nos ama, como nuestro Padre que quiere traer orden a nuestras vidas, como nuestro Padre que quiere cuidar de nosotros. El número 3. Pastor. Aquí voy a leerles unos versículos sobre la disciplina. En Job 33:19 dice: el hombre es castigado también con dolor en su lecho, y con quien queja continua sus huesos. Eso suena como bien fuerte, como my God, pero ahí en la misma parte puede que eso muchas veces vaya a doler, y muchas veces se vaya uno a sentir como me duele y me da rabia y me siento frustrado y quiere uno soltar enojo. Pero así duela, qué bueno que nos duela por un ratico, pero después vamos a ver la gloria de Dios y Dios nos va a poder llevar de gloria en gloria y a cosas mejores, simplemente porque nos dolió un ratico, pero Dios nos va a poder bendecir en otras áreas. Proverbios 3:12 ya lo había leído: porque el Señor a quien ama reprende como un padre al hijo, en quien se
deleita. Salmo 118, 18. El Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Y definitivamente yo prefiero mil veces que Dios me corrija, yo prefiero mil veces que Dios haga algo en mi vida, yo prefiero mil veces que Dios me discipline, que antes que vivir derrotado por años y años y años y años. Yo prefiero que Dios empiece a hacer algo en mi vida y que haga en la vida de nosotros algo ahora para que podamos vivir y ver la gloria de Dios en nuestros próximos años. Pero qué feo tener una vida cristiana como la tuve yo por 7, 8 años, simplemente sintiéndome derrotado, enojado con Dios, simplemente porque no quise escuchar las palabras que Dios tenía para mí y lo que Dios quería corregirme. Definitivamente, ahorita que estaban escuchando la canción, pueden pasar a ver, Mildred, estaba escuchando la canción Ven Espíritu, ven, ven, ven Espíritu de Dios. Y no solamente en esa parte de esa canción, sino en cualquier parte. Cuántas veces nosotros venimos donde Dios y estamos cantándole algo, y estamos pidiéndole algo, y estamos creyendo en que Él va a hacer algo a nuestras vidas, que Él va a hacer algo en nosotros, pero muchas veces se vuelve en algo de que suena muy bonito cuando lo cantamos, pero nuestro corazón no está dispuesto a recibir eso. Cuando decimos ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo a nuestras vidas, Él va a venir, pero Él va a querer cambiar cosas en nuestras vidas porque Él quiere llevarnos a glorias mayores. Pero ven Espíritu Santo, pero cerramos las puertas a que Él pueda hacer esa obra. Ven Espíritu Santo, pero seguimos cerrándonos a que Él haga esa obra. ¿Pueden cantar la canción? Estamos cerrando a que Él pueda transformar nuestras vidas. Estamos cerrando y quiero que esta mañana, para despedirnos, cantemos esta canción y le pidamos al Espíritu Santo que Él sea realmente cambiando esta área en nuestras vidas, que Él pueda, que rompa o que nos enseñe a realmente abrir